Queridos hermanos, una vez más, un saludo cordial, que la paz de Dios esté en cada uno de nosotros. Continuamos con los estudios del curso bíblico. Hoy nos toca estudiar la lección número 10, que lleva como título Cristo, nuestra justicia. Cuando nosotros nos ponemos a pensar sobre la justicia, estamos hablando de una medida que tiene que ser llenada o tiene que ser completa. Y nosotros necesitamos estar completos para poder ser aceptos en nuestro Señor en el trono celestial. Así que vamos a desarrollar esta importante lección. Está dividida en dos partes y tiene 8 preguntas. Dice la primera pregunta. La primera parte, el hombre y la justicia. ¿Cuántos justos hay en este mundo? Romanos capítulo 3, versículo 10 nos dice que no hay ni aún un justo en esta tierra. Eso indica de que de los miles y millones de seres humanos que existimos en este planeta Tierra y de los que existieron antes de nosotros desde que cayó Adán hasta la actualidad, ni siquiera uno hay que sea justo entre los hombres y que merezca la salvación por su justicia. No hay uno. ¿A quién pertenece entonces la justicia si no está en nosotros? Daniel capítulo 9, versículo 7, en su oración de arrepentimiento, este profeta dijo: Tuya es la justicia, Señor, y nuestra la confusión de rostro. Y no solamente de nosotros, sino de todas aquellas personas que están cerca y lejos de acá de Jerusalén. Y esa es la verdad. La justicia le pertenece a Dios. De nosotros es la pecaminosidad, la confusión, el pecado. Solamente le pertenece a Dios. ¿Es posible, la tercera pregunta, ¿es posible aparentar ser justo sin serlo? En Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28, encontramos una escena donde nuestro Señor Jesucristo acusa a los escribas y fariseos diciéndoles: ay de ustedes, escribas, que son sepulcros blanqueados, porque por fuera aparentan estar bien, ¿no? Todo reluciente, pero por dentro están llenos de huesos mortíferos. Esa es la condición de todo ser humano. Estamos por dentro mortíferos, llenos de huesos así, sin vida, espiritualmente. Tenemos carne podrida, por así decirlo, lleno de pecado. Y esto es nuestra condición delante de Dios. Así como aquellos escribas, fariseos, así es nuestra condición. Cristo, nuestra justicia. Qué lindo es escuchar estas palabras. Dado que el ser humano se encuentra en una condición caída, imposibilitado para poder obedecer a Dios y acercarse a Él, Dios se acerca a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se revela la justicia de Dios a este mundo? Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque era poder de Dios para salvación. Porque en el Evangelio, el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La primera parte del versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El tiempo presente del término revelar indica que el Evangelio, la gracia de Dios, la gloria de Dios, se revela de manera constante a través de los tiempos de Dios hacia la humanidad. A través de nuestro Señor Jesucristo se reveló en el pasado. La máxima expresión de la revelación de la gracia de Dios fue a través de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero también se revela Dios a la humanidad a través de sus siervos, los que predican el Evangelio.
y los que viven una vida pía, una vida santa, una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Y cómo acepta la humanidad ese evangelio, esa salvación de parte de Dios? Dice por fe, o sea, a través de la fe. La fe es la mano que se agarra de esa promesa de Dios establecida en su palabra y que hace suya ese perdón, y la persona es considerado perdonado delante de Dios. Pero no solamente dice que es por fe, sino también para fe. Quiere decir que la consecuencia de aceptar a Cristo como nuestro Salvador es producir, tener más fe. De esa manera, cuando la persona ejerce una fe constante delante de Dios, se convierte en una actitud que al ser humano lo coloque en una condición de salvado y protegido contra las acusaciones de Satanás. Por eso dice que la gloria de Dios, el evangelio de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo llega la justicia a los pecadores? Romanos capítulo 4, versículo 5 dice: más aquel que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, que para ser justificado, para ser perdonado, no necesito primeramente hacer obras para presentarme a Dios y como diciéndole: Señor, aquí te traigo mis obras bajo las cuales te pido que tú me perdones. No necesita eso el ser humano, sino que aún siendo malo, aún estando en la condición de pecador, necesita simplemente creer en aquel que justifica al pecador, y su fe, ese acto de creer, le es contado por justicia, por perdón de sus pecados, por justo es contado. La sexta pregunta: ¿cuáles son los beneficios de la justicia de Cristo? Hay muchos beneficios que Cristo nos quiere ofrecer a nosotros. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo era santo, inocente, pero Dios lo colocó en nuestra misma condición, aunque sin pecado. Dice la palabra del Señor acá que lo hizo pecado. No significa que Cristo haya sido pecador, sino que por estar en nuestra condición, por estar a nuestra misma altura en su humanidad, fue considerado como pecador. En ese sentido dice que lo hizo pecado, pero ¿con qué propósito? Con el propósito de que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, este es el beneficio grande que Dios nos ofrece al aceptar a Jesucristo, de ser hechos justicia de Dios. También tenemos en Romanos capítulo 8, versículo 4, donde nos dice la palabra del Señor: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El otro beneficio de aceptar la justicia de Cristo en nuestro corazón es que la ley se cumple en nosotros, que quiere decir que nosotros al aceptar a Cristo estamos ya a la altura de los requerimientos de la ley y viviendo una vida santa. Entonces ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo condenación, sino a la altura de la ley y estamos en una condición de salvados y cumplimos sus mandamientos. También tenemos 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24, donde nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esos son los regalos que Dios tiene para cada uno de nosotros: ser salvados, ser sanados de la herida del pecado, y para que seamos personas vivas, no muertas en pecado. La séptima pregunta: ¿cuál es el propósito de la justicia de Cristo en nosotros? Isaías capítulo 61, versículo 3 nos dice así: a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, platino de Jehová para gloria suya. Árboles de justicia. Que se nos dé alegría en vez de tristeza, fiesta en vez de luto, porque somos hijos salvados de Dios. Ese es el propósito. El propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros es vernos felices, pero en sus brazos, salvados, protegidos por el enemigo. Y la última pregunta dice: ¿cuán importante es que valoremos esta verdad? Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 21.
Porque mejor, dice, les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y esa es la pura verdad. Dios es tan grande en misericordia, Dios es tan grande en su amor, tan inmenso, que quiere salvarnos, pero hay una responsabilidad que pesa sobre nosotros. Después de haber escuchado este bendito mensaje de parte de Dios, si nosotros en el transcurso de nuestra trayectoria cristiana retrocedemos o damos un pie al costado, pues dice la palabra, mejor le hubiese sido a tal persona no haberme conocido, porque ya cargaríamos con la responsabilidad de no estar cumpliendo nuestro deber para con Dios y finalmente nos perdemos. Así que Dios nos invita a no retroceder en este camino, a seguir adelante y que Él siempre nos dé su paz en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.